Queremos usar la división larga para encontrar el cociente. Tenemos 2465 dividido por 29. El primer paso es escribir el cociente en forma de división larga, que es esta forma aquí. Entonces escribiremos esto como 2465 dividido por 29. Y comenzamos considerando los dígitos en el dividendo, de izquierda a derecha. Entonces, primero consideramos los 2, pero como 2 es menor que 29, también debemos considerar el siguiente dígito. Entonces consideramos 24, pero de nuevo, porque 24 es menor que 29, también debemos incluir el siguiente dígito de 6. Entonces comenzamos considerando 246, y necesitamos determinar cuántos 29 hay en 246. Ahora esa no es una pregunta fácil de responder. Entonces, una estrategia sería redondear 29 y 246 al 10 más cercano y determine ese cociente. Entonces 29 se redondearía a 30. Y 246 se redondearían a 250. Entonces podemos usar este cociente para ayudarnos a determinar cuántos 29 hay en 246. Bueno, porque 8 veces 30 es igual a 240. Y restamos, el resto es 10, que es menos de 30, esto nos dice que hay 830 en 250 y por lo tanto es razonable suponer, habría 829 en 246. Entonces usemos 8 como primer dígito en nuestro cociente, y colocamos el 8 en el valor posicional de las decenas por encima del 6. Y ahora multiplicamos por el divisor. Entonces 8 por 9 es 72. Realice un intercambio con el 7. 8 veces 2 es 16 más 7 es 23. Y ahora, cuando encontramos esta diferencia, si es menor que el divisor de 29, el 8 es correcto. Si es mayor o igual a 29, el 8 no es correcto. Necesitarías aumentar los 8. Así que sigamos y restemos. 6 menos 2 son 4. 4 menos 3 es 1. Observe cómo la diferencia es 14, que es menor que 29, y por lo tanto, el 8 es correcto. El siguiente paso es bajar el siguiente dígito. Entonces bajamos los 5. Y ahora tenemos que considerar 145. Necesitamos determinar cuántos 29 hay en 145. Y de nuevo, esa no es una pregunta fácil de responder. Entonces, avancemos y redondeemos ambos valores a los 10 más cercanos, para ayudarnos a determinar este cociente. Nuevamente 29 se redondearía a 30 y 145 se redondearía a 150. Entonces, si podemos determinar cuántos 30 en 150, podemos usar eso para ayudarnos a determinar cuántos 29 en 145. Bueno, porque 5 veces 30 es igual a 150, y porque el resto es 0, hay exactamente 5 30 en 150. Por lo tanto, es razonable suponer que habría 5 29 en 145. Entonces coloque un 5 en el cociente en el valor posicional de unidades, y ahora multiplicaremos por el divisor. Entonces 5 por 9 es 45. Realice un intercambio con los 4. 5 por 2 es 10 más 4 es 14. Observe cómo 5 por 29 es exactamente 145 y restamos, obtenemos una diferencia de 0. Y debido a que hemos usado todos los dígitos en el dividendo, en realidad hemos terminado. Y debido a que esta última diferencia es 0, esto significa que el resto es 0 y, por lo tanto, nuestro cociente es 85. 29 se divide de manera uniforme en 2465 y por lo tanto, también sabemos que 29 y 85 son factores de 2465. También nos dice que el cociente de 85 veces el divisor de 29 es igual a 2465. Espero que hayas encontrado esto útil.